La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presenta su programa. Dirigido por el hermano Waldo Uriarte Paso, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos. Eterno y soberano Dios, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, nos acercamos a usted en este minuto, Señor, para adorar, glorificar y exaltar su santo nombre. Este nombre que es por sobre todo nombre, Yeshua, a quien reconocemos como el soberano, el único, el Dios que se hizo carne. Grande ciertamente es este misterio, Señor, que usted se haya manifestado en carne. Gracias damos porque usted nos ha abierto el entendimiento para comprender este misterio, Dios mío. Y por eso lo proclamo cada noche que tengo la oportunidad de poder, Señor, notificar el Evangelio del Reino. No solamente a los hombres, sino que a principados y potestades. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos entrega a diario. Vivimos experiencias a veces dolorosas, pero sabemos que detrás de todas ellas siempre hay un propósito. Amén. Siempre, Señor, hay algo que usted nos tiene preparado, aunque el maligno a quien usted reprenda, Señor, atrevidamente se mete para entorpecer nuestro caminar, pero siempre detrás de todo aquello usted tiene preparado algo grande, sabiendo, Señor, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y si usted es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gracias damos por tener esta seguridad, esta fe, Señor, que no ha venido a través de un instituto o de que alguien nos enseñó esto. Es una fe que la vivimos a diario, Padre. Es una experiencia de vida. Gracias damos por todo, Padre. Oro por cada hermano, por cada hermana, Señor, sin excepción alguna, especialmente por aquellos que están pasando por problemas y dificultades. Señor, sea con cada uno de ellos. A nosotros, Señor, denos la gracia y ponga en nosotros la unción y la inspiración de su bendito y santo Espíritu para poder expresar lo que está escrito conforme a la directriz que da su Santo Espíritu. Señor, que su bendito Espíritu tenga una amplia y perfecta espacio y libertad, Señor, es lo que quiero decir, para que así cada hermano y cada hermana puedan abrir los ojos del entendimiento y comprender este Evangelio del Reino. Gracias damos, Padre, pedimos su bendición, pedimos de su presencia para que así todos, tanto oyentes como predicadores, seamos bendecidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tu reino y sea hecha tu voluntad. Amén, bendito sea Jesucristo el Señor. Ese es el nombre. Y en ese nombre abrimos este programa. Amén. Porque no hay otro nombre, mi hermano. En ese nombre, la Escritura enseña, ahí en Colosenses, en el capítulo 3, verso 16, declara abiertamente de que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Está escrito, usted búsquelo. Colosenses capítulo 3, verso 16. ¿Ya, mi hermano? Y márquelo. Todo lo que usted haga, hágalo en el nombre de Jesús. Sí, hay mucha gente que hace las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que evidentemente que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu del Santo está encerrado este nombre glorioso, maravilloso, amado hermano. Así que contentísimos de que podamos compartir con ustedes ese nombre
que es por sobre todo nombre. Amén. Sí, Señor. Agradecemos al Señor que nos dé esta oportunidad. Ayer nos reunimos, faltaron algunos hermanos, ¿cierto? Hubo una reunión muy interesante, Sí, Señor, una tuvo enseñanza hermosa reunión. maravillosa, Sí, Señor. y sé que cada hermano se fue muy edificado a sus casas. Quiero decirles que estamos de lunes a viernes desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada, saliendo a toda la región metropolitana de Santiago de Chile. También en una página de internet que es de la radio, llamada www.radiosudamerica.cl, estamos saliendo al mundo entero. Amén. Así que, amados hermanos, donde quiera que ustedes nos estén viendo, porque tenemos una cámara de televisión que nos enfoca cada noche, así que algunos de ustedes nos pueden mirar a través de los monitores, ¿ya? Así que un saludo afectuoso a todos los hermanos, donde quiera que llegue esta señal, donde hayan hermanos y hermanas que invoquen el nombre del eterno y soberano Dios, Yeshua HaMashiach, sean bendecidos, sean benditos, amados hermanos. La palabra bendito o bendecir tiene que ver con un buen decir. Eso significa la palabra bendecir. Es un buen decir de alguien. Amén. Por eso la Escritura dice que bendeciremos al Señor en todo tiempo, ¿no es cierto? El Señor debe ser bendecido en todo tiempo, tiempo de angustia y tiempo Amén. de bonanza. Sí, ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos diciendo un buen decir de nuestro gran Dios Amén. y Salvador Sí, Jesucristo. Señor. Cuando nosotros nos abrazamos y pedimos que Dios nos bendiga, estamos pidiendo que el Señor tenga un buen decir de cada uno de nosotros. Y ese buen decir simplemente tiene que ver con la conducta de cada individuo. El Señor no puede bendecir a una persona que está divorciada del Evangelio, a una persona que simplemente le ha dado lugar a mandamientos de hombre y no al mandamiento del Evangelio del Reino. Por lo tanto, Dios no puede tener un buen decir de aquella persona. Dios tiene un buen decir, una bendición para aquellos que nos sujetamos en plenitud a lo que esté Sí, escrito. Señor. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Está claro. Sea bendito el nombre del Señor. Así que, amados, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. En esta noche me acompaña mi esposa, Sí, Teresa. amén. ¿Cómo Amén. estás, Teresa? Dios Sí, te bendiga bien, mucho. bien, bien, gracias al Señor. Muy buenas noches, hermanos. Les saludo en el maravilloso nombre del Señor Jesús y dando gracias porque nos da una nueva oportunidad de estar acá compartiendo esta hermosa palabra, aprendiendo, porque cada día el Señor nos enseña, siempre hay una palabra nueva, siempre hay una enseñanza, todos los días. Y eso es maravilloso. Ayer fue una reunión tan hermosa, lo que el Señor nos reveló, que es algo que no sé, últimamente nos está ocurriendo eso de que a mí en lo personal me parece como que hay tan grado de querer aprender, de querer saber, de que es como si fuera la última reunión y la absorbemos, pero en plenitud. Así es, ¿verdad? Entonces, ha sido muy linda las reuniones, aunque faltaron algunos hermanos, pero bueno, cada cual sabe los motivos. Waldo hablaba de... Mira, pero antes que leas, hija, perdóname, quiero saludar a Patricio Sí. Alarcón, Amén. ¿ya? Antes que leamos palabras y compartamos, mis hermanos me están oyendo. Ayer Patricio iba a la congregación Amén. y no alcanzó a llegar, porque Patricio tuvo un accidente gravísimo, Sí, ya en la carretera. Porque mi hermano vive por Alto Jahuel, por ese sector. Entonces él iba a pasar a buscar a sus hermanos y un tipo que se quedó dormido al volante, en sentido contrario, lo chocó frontalmente. El choque era para que mi hermano hubiese estado en este instante en los brazos del Señor, pero el Señor aún no quiso que así fuese, ¿ya? Así que le comunico a los hermanos. Yo ayer le comuniqué a algunos para que me ayudaran a orar por Patricio. Sí, señor. Yo sé que Patricio me puede estar oyendo en esta Amén. noche. Nos hemos dedicado a orar mucho por Sí, ti, Señor. Patricio, esperando que el Señor te restaure ya en plenitud y verte muy pronto.
Así que le pido a la iglesia que estén orando por Patricio, así como les pedí Amén. que oraran por mi hermano Hugo. Amén. Mi hermano Hugo ya está bien, él ya está en casa. Tuvieron que ponerle un marcapaso a mi hermano Sí. Hugo, Amén. ya, y él está bien, gracias al Señor. Solamente que tiene que estar en unos días de reposo. Así que un saludo afectuoso a estos hermanos, a mi hermano Hugo Espinosa y mi hermano Patricio Alarcón, hermanos que han sido genuinos hijos de Dios. Son hermanos fieles, hermanos leales, hermanos que yo siempre a Patricio le digo que es como mi segundo hermano. ¿Ya? Se parece a tu Claro, porque él tiene un parecido muy grande a uno de mis hermanos mayores que ya no está aquí en la tierra, en esta vida, ¿ya? Entonces siempre le digo a Patricio que él es como 2 veces hermano mío, y amo mucho a mi hermano Patricio, amo a todos mis hermanos de igual forma. Así que, amados hermanos, les pido que estemos orando por Patricio, por mi hermano Hugo, que se recupere pronto también, y por todos aquellos que están viviendo momentos de dificultades. Es cierto, mi hermano, me llamaba mi hermana Rosy ayer fue, me parece, en donde me decía que el malo estaba muy enojado con nosotros, sí, y es verdad, sí es cierto, por todo lo que tú expresabas, Teresa, con respecto a cómo el Espíritu del Santo nos ha ido enseñando cosas algo tan grande, tan profundo que está en las Escrituras. Amén. Hasta yo a veces me sorprendo de lo que sale de mi boca. Así es. Porque entiendo que esto no es una enseñanza con un intelecto humano, sino que esta es una enseñanza bajo la directriz del Espíritu del Santo, del Espíritu del Señor Jesús. Amén. Es Él el que nos inspira, es Él el que nos revela, es Él el que nos enseña. Está escrito así, amados hermanos. Yo delante dije Colosenses capítulo 3, verso 16, no, el 17 por si acaso, ¿ya? Colosenses 3, 17, lo que cité delante. Pero ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10, dice claramente que Pablo dice, y a nosotros nos las reveló el Espíritu de Dios, ciertamente, porque el Espíritu del Santo todo lo revela, aún lo profundo de Dios. Amén. Y esa es la directriz que tenemos. Y yo doy gracias enormemente, mi hermano, y públicamente a Jesucristo nuestro Señor, por estar en su verdad, por estar en su cuerpo, por estar en su iglesia. Y evidentemente que el maligno se ha levantado con furia contra nosotros. Fíjate que a mí me afectó bastante ayer cuando me enteré de lo que le había pasado al hermano Patricio, porque él siempre está en mi pensamiento, en mi oración, siempre, y no tan solo él, sino que está, siempre como que me voy más a los hermanos que manejan durante todo el día en la calle, porque para mí hay más, bueno, que aunque los accidentes pueden ocurrir en cualquier lado, pero se da como con mayor profundidad los hermanos que conducen todo el día, más él que hace unos viajes muy largos fuera de Santiago, siempre está en mi pensamiento pidiéndole al Señor, orando por él, orando por mi hermano Oscar, orando por todos los hermanos que salen, como les digo, trabajan en la calle en sus vehículos. Pero bendito sea el Señor, hermano Patricio, que usted tiene que ver la parte que el Señor lo salvó y no fue, como diría, conversábamos con Matías y él dijo, la sacó barato, y es verdad, la sacó barato, hermano, pero sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque tenemos unos angelitos que nos guardan, nos protegen y nos cuidan y nos ayudan en los momentos de dificultad. Por eso quería leer esta porción que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, el Señor se gloriará a mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hay que hacer eso, exaltar al Señor aún en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Hay que siempre darle gracias al Señor de lo que ocurrió, mirar lo bueno, no lo malo, no lo que pudo haber sido, sino que lo que fue, lo que hizo el Señor, y ahí tener la certeza de que el Señor hizo. Así es que, hermano Patricio, ánimo, porque sé que nos está oyendo en esta hora, él no nos escucha, él oye,
como todos, Sí. como todos los hermanos de la congregación. Así que muchos saludos, muchas bendiciones para usted, igual que para mi hermano Huguito. Amén, pues bendito sea el Señor. Me quise callar un ratito Sí, para que para hablara que- tú. Sí, porque después los hermanos dicen Que que tú te adueñas del micrófono y no no te lo puedo dejo quitar hablar a nadie. a nadie. Bueno, sea bendito el Señor. Bien lo decía mi hermano, la importancia de la Escritura, la Ujú. importancia, y permítanme, mis hermanos, insistir en esto, porque la Escritura nos lleva a ser discipulados, mi hermano. Así es. O sea, tal es para mí, como siervo de Dios, y yo creo que eso está en el corazón del Señor, el discipulado es algo esencial en la vida de la iglesia. La iglesia, si no se discipula, la iglesia puede caer en graves errores, y así lo hemos visto a través de la historia, Amén. ¿no es cierto? A través de la historia, la iglesia muchas veces comienza bien y luego se tuerce y deja de ser iglesia. Ujú. Porque debemos entender algo claro. La iglesia propiamente tal, la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, que significa los que están fuera de. Amén. Esa iglesia, la verdadera, siempre va a estar siendo sostenida y Amén. fundamentada Sí, Señor. por el Espíritu Amén, del Santo. amén. Siempre. Amén. Esa iglesia jamás va a desaparecer hasta el momento en que el Señor la levante de la tierra. Es una promesa, dice, no he visto justo desamparado. Sí, sí. ¿No es cierto? El Señor nunca nos va a desamparar. Y esto tiene que ver, Teresa, con respecto a la declaración que el Señor le dio a nuestro hermano Pedro, Ujú. ¿ya? Que ahí está en Mateo 16, y el Señor le dijo en el verso 18, después de la declaración. Yo siempre he insistido en esto. La iglesia está fundamentada bajo la revelación de este nombre. Sí, amén. Porque el Amén. Señor Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Que no te ¿ya? lo- Que no te lo reveló carne ni sangre. Es Amén. decir, esto no te lo enseñó ningún Amén, hombre, amén. ningún ser Sí, humano, Señor. Amén. sino mi Padre que está en los cielos, Así es. ¿verdad? Ujú. Bendito sea Dios. Y luego el Señor le dice, y yo, le dice así claramente, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿ya? Y la palabra Pedro, el nombre Pedro, significa piedra pequeña pero viva, Amén. ¿ya? Es una piedrecita pequeña pero que tiene vida. Así es. ¿Ya, mi hermano? Eso significa Pedro. Entonces el Señor le dice eso, yo también te digo que tú eres Pedro, porque antes le había llamado Simón, Sí. le había dicho Simón, hijo de Jonás, Ujú. ¿ya? O sea, todavía estaba en una naturaleza Claro, humana, claro. Amén. pero aquí ya el Señor lo traslada a una esfera espiritual, Así es. Amén. ¿ya? Lo traslada a un plano espiritual. ¿Por qué lo traslada el Señor a Pedro, a Simón Pedro, bueno, ahora le llama Pedro, Su nombre. claro, Ujú. por el hecho de haber tenido esta revelación? Amén. Así ¿Ya, es. mi hermano? Entonces el Señor, por eso le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Amén. Amén, mi hermano. La iglesia es de Jesucristo, Amén. no hay ningún hombre. Cuando el hombre dice mi iglesia, Así es. ese es un hombre que no entiende nada de nada. Amén. Ya está difareando nada más. La iglesia es de Jesucristo. Él la compró. Él la compró a gran precio de sangre. precio. Amén. Y yo edificaré mi iglesia. Por eso le dice el Señor, y sobre esta roca yo edificaré Así es. mi iglesia. Amén. Es decir, sobre la revelación de su nombre. Así es. Hermano amado, esto no significa que al plantear esto de que nosotros pertenezcamos a alguna denominación X. No. Yo no pertenezco a ninguna Amén. denominación. Sí, Señor. Yo me zafé del sistema religioso, Así es. porque lo encontré un sistema carente Así es. de revelación. El sistema religioso es un sistema religioso que simplemente, valga la redundancia, que entretiene a la gente, ¿ya? Pero no hay enseñanza. Simplemente le está diciendo a la gente que Dios está con ellos, ¿no es cierto? Que Dios te va a cuidar, que Dios te va a guardar, que Dios te va a prosperar, y todo el cuento que viene detrás. Todo es humano. ¿Ya? Llenando a la gente de esperanzas temporales, Amén. de esperanzas terrenas temporales. Así es. Cuando yo comencé a estudiar las Escrituras, descubrí que en el sistema no había lugar para esto.
Fui pastor en el sistema religioso también. Y de allí me retiré, mi amado hermano, y me fui a mi casa. Y de allí el Señor comenzó a levantar Amén. la iglesia. ¿Por qué razón? Porque está la iglesia fundamentada bajo esta roca, o sea, sobre esta roca, Amén. sobre esta revelación, Así es, amén. la revelación del nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Ya, mi hermano, su nombre es Yeshua, Así ¿ya? Y en ese nombre el Señor edificará su iglesia y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra Amén. ella, ¿ya? Ujú. Es decir, que el infierno con todos sus agentes, ¿no es cierto?, No tiene- luchan para de una o de otra manera estorbar a la iglesia, Ujú. para que la iglesia deje de ser iglesia. Y así muchos, comenzando bien, como les pasó a los Gálatas, ¿verdad?, Sí, amén. que fueron, Insensatos. llegaron a ser insensatos, ¿verdad?, Insensato. llegaron a terminar en la carne, Amén. ¿ya? Es decir, en una cuestión humana. ¿Qué os fascinó? Claro, Oh, qué terrible eso, mi hermano. ¿Qué os fascinó? Entonces, insisto en esto, la iglesia está fundamentada en este nombre. Y cuando la iglesia esté fundamentada siempre en este nombre, el Señor va a seguir edificándola, siempre. Y la va a instruir y la va a guardar siempre, Amén. mi amado, porque es su iglesia. Sí, ¿Ya, amén. mi hermano? Su propiedad. Es como cuando Pablo, por ejemplo, le dice a los hermanos que estaban en Mileto, a los ancianos. ¿Te acuerdas de eso, Teresa? Que está en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ¿ya? En el verso 26. Hechos 20, 26, ¿quieres leer tú? A ver, ¿Ya? ¿Puedes leer tú? Hechos. 26, por ahí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mira, detente ahí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, Amén. haciendo alusión de la enseñanza que el Señor había entregado por el profeta Ezequiel. Amén. ¿Te recuerdas tú? Sí, amén. Que el hombre que hacía volver al impío de su mal camino, Ujú. y el impío se vuelve, ¿no es cierto? Y dice el Señor que habrá salvado un alma, Claro. ¿no es cierto? Y tú has librado también tu alma. Así es. Pero si tú no amonestas al impío, ¿verdad? Ujú. Entonces yo demandaré de la sangre Amén. de ese impío, la demandaré de tu mano. ¿Te recuerdas Sí, tú? amén. Ya, eso está, hermano, en el libro de Ezequiel, otro día lo vamos a leer. Entonces, cuando dice esto, mi hermano Pablo, Ujú. que está limpio de la sangre de todos, es porque el hermano cita esta palabra. ¿Por qué razón? Porque el verso 27 tú lo leíste. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, el hermano Pablo instruyó a los ancianos Amén. u obispos Amén. de la iglesia. Mira, Amén. sigue leyendo, por favor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¡Qué Él, tremendo! Él ganó. Esto es extraordinario. Entonces él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que es la iglesia, ya mi hermano, en que el Espíritu del Santo os ha puesto por sobreveedores. Ujú. La palabra obispo no es un título eclesiástico. En el cuerpo de Cristo no hay títulos ni jinetas eclesiásticas. Amén. Amén, mi hermano. Aquí todos somos hermanos. Aquí hay oficios a los cuales el Señor se los encomienda a hombres que Él ha aprobado. Recordemos, no dice obispas, dice obispos. ¿Ya? Mira, aquí dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, ese fue un hombre diligente, que siempre indagó y estuvo preocupado de enseñar la verdad. Exactamente. Y mira lo que dice más abajo. Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño Ujú. en que el Espíritu del Santo os ha puesto por obispos para adoctrinar, Amén, para discipular amén, a la iglesia del Señor, amén, la cual Él ganó por su propia sangre. amén, Amén, mi hermano. amén, La iglesia es de Cristo amén. Yeshua. Amén. No es de ningún hombre.
para que los hombres no se enseñoreen. Así es, amén. Pero digo estas cosas porque dentro del sistema religioso está este mandamiento de hombre en donde hay hombres que se creen señores de la iglesia Se creen los y que buenos. son intocables, Amén. ¿no es cierto? Y cuando pasa la gente no los puede ni tocar, o cuando tratan de conversar con ellos hay que ir a pedirle audiencia. Y hay otros que tienen hasta guardaespaldas. O sea, ¿eso puede ser iglesia? O sea, entre paréntesis pregunto, ¿eso puede ser iglesia? ¿Ese hombre puede ser un hombre que Dios le constituyó? No, más bien ese hombre está puesto allí por un afán económico y político religioso. Así es, amén. ¿Verdad? Amén. Por la fama, ¿no es cierto? Por la posición que tiene y por las entradas económicas que recibe. ¿Verdad? Así es. Porque el Hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios, ese hombre entiende, amado hermano, que de él no hay nada, porque todo le pertenece al Señor. Amén. ¿Ya? Sí. Lo hemos dicho tantas veces, Amén. Techi, ¿no es cierto? Que nosotros ni estos huesos son nuestros, Amén. ni esta carne que tenemos es prestada nada más, Así mi es, hermano. amén. Y de allí que nosotros vivimos en una actitud de humildad siempre frente al Señor. Mire, lea el 29, por favor. Entonces aquí Pablo dice, porque yo sé. Sí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Siga. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir que mi hermano, y así como uno lo sabe, porque uno puede discernir todo esto, ¿no es cierto? A nosotros cuántas veces nos ha pasado. Amén. Sí. Que en medio de nosotros, ¿no es cierto?, han entrado y han arrastrado discípulos tras sí, sí, y han formado sus propias congregaciones. Así es. Sí, mi hermano, sí. Sí. De este grupo de hermanos han surgido muchas, Sí, amén. muchas congregaciones, Amén. ¿ya? Porque se han metido hombres lobos rapaces, Así es. ¿ya? Que hablarán cosas perversas. ¿Qué cosas perversas puede hablar un hombre? Uno dice, pero ¿cómo? Una persona tendría que ser demasiado, ingenua para no darse cuenta que son cosas perversas las que habla un hombre. Cuando habla aquí la Escritura de que hablen cosas perversas, está hablando algo que no está conforme a las Escrituras. Claro. Y eso es perversidad, Amén. amado hermano. Amén. ¿Ya? O sea, todo hombre que no se sujete a lo que las Escrituras enseñan, ese hombre es un perverso. Amén. ¿Ya? Entonces, de allí que viene el deseo, amado hermano, de todo siervo de discipular, de enseñar, de apacentar la iglesia. Mire, en primera carta de Pedro, busca más allá, hija, en el capítulo 5, bendito sea Jesucristo, la primera carta de mi hermano Pedro, en el capítulo 5 hay algo muy extraordinario, Sí. cómo Pedro comienza a exhortar a los obispos o los ancianos o los sobrevedores, ¿ya? Sí. Por eso dije delante que en la iglesia no hay títulos eclesiásticos, ¿ya? Aquí son oficios de los cuales nosotros, el Señor nos ha otorgado, solamente con un solo propósito, de adoctrinar, de enseñar. Amén. Recuerde usted que en primera de Timoteo, en el capítulo 3, habla allí, léalo usted entero, de los requisitos que necesita un hombre para ser sobrevedor, Amén. para ser anciano en la iglesia. ¿Ah? Esto de anciano no significa una persona simplemente de mucha edad, ¿ya? Sino que anciano tiene que ver con una persona que ha llegado a un grado de madurez. Amén. ¿Verdad que sí? Que Dios lo ha capacitado y le ha confiado el evangelio. Amén. Dice mi hermano Pablo, por ejemplo, a Tito, en el capítulo 1 de esa carta, cité 1 Timoteo 3, pero en la carta de Tito, en el capítulo 1, verso 9, dice que este individuo debe ser apto para enseñar. Primero que nada dice, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Ya? O sea, para que pueda, ¿no es cierto?, enseñar y convencer a los que contradicen. Amén. Si el hombre que se dice que es de Dios y no conoce el misterio, amado hermano, entonces mejor que se calle. ¿Cómo va a enseñar si no sabe ni él? ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Imposible. ¿No es cierto? Aunque por ahí hay un dicho, ¿no es cierto?, que dice que el tuerto es rey en el país de los ciegos, ¿no es cierto? Amén. Entonces, mi hermano, ¿cómo puede guiar un individuo que no conoce el misterio? Ahora usted dirá, ¿y usted a dónde lo aprendió? ¿En qué instituto? Hay gente que me pregunta, Pastor Waldo, ¿en qué instituto estudió usted? En el mejor. En el mejor de todos. Amén. ¿Ya?
que fue a través del ayuno y de la oración y de Así noches es. enteras velando, amado hermano. Amén. Tú eres testigo de Amén, eso. sí, Que Señor. una vez me dijiste que me estaba volviendo loco. Ajá, ¿no es cierto? Noches enteras orando, hermano, días, semanas ayunando y metido en la Escritura hasta que el Espíritu del Santo me abrió el entendimiento Amén. Sí, y me Señor. reveló lo profundo de Dios. Así es. Ese es el mejor instituto. Así es. No hay otro, amado hermano, Amén. porque los otros son enseñanzas de hombres. Ujú. Ya, bendito sea el Señor. Entonces, mire lo que dice el hermano Pedro. Capítulo 5, ¿qué dice? Verso 1. ¿Lo encontraste, Sí, hija? Ya. ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no sobre vosotros. Amén. Sí, ¿Te das cuenta? Así. No está diciendo ruego a los ancianos que están sobre vosotros, no. Ruego a los ancianos que están entre Amén. vosotros. ¿Quiénes son Amén. vosotros? La iglesia. Sí, Señor. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Yo anciano también con ellos. O sea, también mi hermano Pedro, Bien mezclado. exactamente, Bien mezclado. era un sobrevedor. Amén. ¿Ya? Estaba allí entre los hermanos, mi hermano, y nadie tenía un título, ni Amén. nadie tenía una jineta. Amén. Allí siempre Mezcladito. mezclados. Ujú. ¿Ya? Y dice, y testigo de los padecimientos o de aflicciones Cristo. del Mesías, que soy también participante De de la la gloria que ha de ser revelada. Y- ¿Cuál es la gloria revelada, mi amado hermano? La transformación Así es. de nuestro cuerpo. Síguete. Apacentad la grey de Dios. Detente. Apacentar la grey de Dios. ¿Qué es lo que es apacentar? Es alimentar. ¿Ya? La grey de Dios, es decir, a nuestros hermanos, nosotros tenemos que suministrarles el alimento que provee Amén. el Señor nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu a la luz de las Escrituras. Amén. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que tener entendimiento en las Escrituras, Amén. porque si no está ese entendimiento, como dije anteriormente, es mejor que cierre su boca. Sigue, hija. Ya. Apacentar. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, esta versión es algo más enriquecedora. Mira, lo voy a leer, está acá. Esta es más Pero tú liviana. estás leyendo la Reina Valera. La que es liviana. Claro. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Le está hablando a los ancianos, a los Amén. obispos. Sí. Apacentar, lo mismo que hizo Pablo con los obispos en Mileto. Amén. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Que él les habló y les dijo, mire, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, ¿ya? Sí. Y arrastrarán tras sí a los discípulos. Para terminar la historia, para que vean el capítulo 20 entero, ustedes léanlo, del libro de los Hechos. Después de todo esto, lo acompañaron a Pablo y se tiraron de rodillas en la playa porque Pablo les había dicho de que nunca más iban a ver su rostro. Sí. Y todos se echaron a llorar a su Ajá. cuello, dice, ¿ya? Pero como el hermano les advirtió el peligro que hay cuando no se enseña la pureza de la palabra. Ajá. Entonces aquí Pedro está haciendo lo mismo, pero aquí entendemos nosotros que no es Pedro ni Pablo, Así es. sino que es el Espíritu Amén. del Santo. Amén. ¿Ya, mi Sí, hermano? Señor. Entonces dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. ¿Ya? La palabra ánimo viene de ánima, ¿ah? De un espíritu, Amén. ¿ya? Afable. Ujú. ¿Ya? Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. ¿Cómo Ah, dice ahí? Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ya, te das cuenta Cambia. que ya cambia absolutamente. Mucho. Porque aquí dice, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados, o ejemplo, mejor dicho acá, de la grey. ¿No es cierto? ¿Cómo dice ahí? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Claro, esta es una Biblia muy antigua, por eso dice dechados, que tiene que ver con ejemplo. Ya. ¿Ya? Entonces,
Fíjese como dice, no y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Hermano, usted y yo y Teresa, el burro primero, ¿no es cierto? Somos propiedad del Señor. Amén. Sí, Señor. De allí que tengo como siervo de Dios el extremo cuidado, hermano, de enseñar la pureza de la palabra. Amén. Y no crea usted de que yo me siento en un escritorio para esto, mi hermano. Hay todo un día un clamor, hay oración, hay veces ayunos, mi hermano, para no errar. Amén. En lo que el Espíritu del Santo quiere compartirle Amén. Sí, a la Señor. iglesia. ¿Ya, mi hermano? Buscaba algo en delante en el libro de Isaías. A ver, busquemos Isaías, me parece que está en el capítulo 8. Déjame buscar Es esta que... tu Biblia. Sí. Tampoco. Está deteriorada esta Biblia, pero bueno. Esta Biblia no la entiendo. Es que esa Biblia es muy antigua. Esa del año de 1569. Y eso hace que tenga unas palabras muy antiguas, pero de enriquecen. De peso. Claro. Mira, Isaías en el capítulo 8 dice del verso 11 en adelante. Voy a leer la Reina Valera, ¿ya? Dice, porque el Eterno me dijo, no dice la Reina Valera Eterno, yo le pongo porque yo cambié ese nombre, sí. ese no es nombre de Dios, ¿ya? Amén. Sabemos todos nosotros, los cristianos Amén. verdaderos, que el nombre de Jehová es un nombre falso. Amén. Es un nombre que los hombres le pusieron al tetragramatón para poder pronunciarlo, ¿ya? Entre paréntesis. Los judíos le pusieron Yahweh, Así. ¿ya? Y de allí que el catolicismo romano se apoderó de aquello y le nombró Yahvé. Y después cuando vino el primer cisma dentro del catolicismo romano, cuando se levanta unos católicos y se manifiestan en protesta contra las bulas papales y contra muchos abusos del papado. Y de ahí surgieron los protestantes, que hasta el día de hoy están, que son protestantes católicos evangélicos, ¿ya? Y que tienen sus propios nombres, denominaciones. Así es. Porque continuaron con las mismas herejías que enseñó el catolicismo romano. ¿Ya, mi hermano? Me pongo pesado, parece, ¿no? Pero estoy hablando verdad, amado hermano. Así es. Sea bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, fue allí cuando se latinizó el nombre Yahvé. Amén. Y se le puso Jehová, ¿ya? Este fue un acuerdo hebreísta en el cual se le pusieron vocales. Porque usted sabe que el vocabulario, la escritura hebrea, carece de vocales. Y solamente la vocal se le aplica conforme al Espíritu del Señor. Amén. Para darle la interpretación correcta a la escritura hebrea. Sí, Señor. ¿Quedó claro, mi hermano? Ya. Todo eso uno lo va estudiando, por eso lo sabe. Entonces, leo nuevamente el verso 11, 8:11 del libro de Isaías. Porque el Eterno me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, mira, no llamaréis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ¿ya? Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El Señor de los ejércitos, a Él santificad. Amén. Amén. O sea, aquí está hablando de un temor reverente hacia Dios, ¿ya? Porque la gente generalmente le tiene temor a los dirigentes de la iglesia. Así es. Sí. ¿Es cierto? No hable. Y ponen un letrero atrás, dice, no toquéis a los ungidos. ¿Ah? El único ungido del Señor. La palabra Sí, ungido Señor, significa Cristo. Amén. Amén, mi hermano. Y el único ungido Sí, fue nuestro Señor Amén. Jesús. Todos los demás, entonces usted me dirá, bueno, ¿y usted qué tiene? Yo tengo la unción del santo, Amén. que es algo diferente. Yo no soy ningún ungido. Así es. ¿Ya? Cuando un hombre venga a decirle a usted que es ungido, ese hombre está mintiendo. Porque el Señor Jesús hizo una advertencia en Mateo 24 con respecto a eso, ¿te recuerdas? Porque dijo, y se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos. Así es. Y ahí nosotros cuando tenemos que poner ojo. Atento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos discernir eso si no hemos sido instruidos en la Escritura? Así es. Bendito sea Dios. Amén. Entonces dice que
al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Será Él vuestro temor y Él será vuestro miedo. Amén. ¿Ya, mi hermano? Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos Así es. y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Ya, mi hermano? Mire, para que entendamos esto, déjame leer esta versión mejor, hija, ¿ya? Busca tú Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. Vamos a tomar un poquito de esta versión más antigua, mi hermano. Entonces yo estaba en el verso, quedé en el verso 15, por ahí, 14. Entonces, el 14, versión más antigua. Entonces él será por santuario más a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, enredárense y serán presos. ¿Qué dice del verso 4 en adelante? Mira, leamos eso. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. ¿Sigo? Mira, quiero continuar en esta otra versión, esta parte. El verso 6, la parte B, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Ya, mi hermano? Ajá. Escogida y preciosa. Amén. De gran precio. Exactamente. Que es Jesucristo el Señor. Amén. Y el que cayere en ella o en él, El que creyere. el que creyere en ella o en él, no será confundido. Él o ella, la palabra, la piedra, es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Ya? Pero se escandalizaron de Jesús, refiriéndose al pueblo hebreo. A aquellos que tropiezan en la palabra, y aquí se involucra todo. Y aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, por lo cual fueron también ordenados. Destinados. Es decir, que hay gente que fue destinada para ser desobediente, sí, mi hermano. Amén. Pero ¿por qué leo esto, mi hermano? Porque tiene mucho que ver con lo que acabo de leer aquí en el libro de Isaías capítulo 8, ¿ya? Verso 15 dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, enredárense y serán presos. Mire esto lo extraordinario. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esta palabra ya comenzó a mencionarse 2700 años, o mejor dicho, de hoy día, claro, pero mejor dicho, desde el tiempo de Cristo, 700 años antes de Cristo, que había una necesidad, mi hermano, cuando dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, mi hermano, y refiriéndose exclusivamente a esta enseñanza permanente que tiene que haber sobre la iglesia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? amén. ¿Ya? Amén. Si no se entiende, tú me dices. No, Estoy enredado. Es que tú lo has dicho varias veces todo esto. Por eso digo, insisto en esto. Ya, insisto en esto, mi hermano. Porque ¿sabes, Teresa? Porque en este tiempo que estamos viviendo, permíteme un comentario, es el tiempo más difícil por el cual la iglesia está pasando. Sí, amén. ¿Ya? Amén. Sin duda. El malo, a quien se reprenda, el único propósito que tiene él Destruir. es destruir. Amén. Él viene a hurtar, a matar y a destruir, no a robar. El diablo no es ladrón. ¿Ah? ¿Ya? Y Espera, las almas. para que entendamos esto.
Para hay gente que tiene un mal concepto de esto. Ya, La Escritura dice que el diablo vino a hurtar. ya. El hurto, tú sabes que el Ujú, hurto, ujú. en Sí, el pena, sí, en la pena sí, de la justicia, Ujú. tiene menos sentencia que el Amén, robo, Amén. porque el robo se hace con violencia, Sí, amén. pero el hurto se hace con Silencioso. sagacidad, ¿ya? Silenciosamente. Silenciosamente. Ujú. Entonces, el diablo Sí. vino a eso. El diablo vino a Amén, hurtar, amén. ¿ya? Sí. Sigilosamente, Ujú. astutamente, sin violencia, lentamente, se hace pasar por pastor, se hace pasar como religioso, ¿no es cierto? Ujú. Y lentamente va minando Así es. el camino Así es. de un hombre que a lo mejor tuvo la intención, ¿no es cierto? Y muchos hermanos, por eso yo insisto que hay hermanos que están en el sistema y desconocen estas cosas. Y yo sé que aman a Jesucristo, pero es hora que los hermanos comiencen a abrir los ojos, Así es. porque tiene que el Señor sacarlos de allí. La Escritura dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus pecados. Así es. Lo dice claramente el libro de Apocalipsis, Ujú. ¿verdad? Entonces, el diablo que vino a hurtar, Ujú. después que hurta sigilosamente, ¿no es cierto? Él mata, Así es. mata a una persona. Es decir, la palabra matar o morir viene de una separación de Dios. Así es. Es decir, sigilosamente comienza su trabajo hasta que ese individuo lo Se hace separa. separarse de Dios. Y después que lo separa de Dios, ¿sabe lo que hace? Lo destruye. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Ujú. Es decir, que después que lo tiene separado absolutamente de Dios, lo destruye. Y ahí vemos cuánta gente metida en vicios, ¿no es cierto? Metida en cuánta cosa terrible, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia Amén, sí, Señor. de nosotros, Amén. porque nosotros no estamos libres. Sí, Señor. Nosotros tenemos que guardar Amén. con temor y temblor Sí, Señor. esta salvación Hasta que el se final. nos ha sido otorgada. Ujú. Ahora, ¿por qué decimos esto, mis hermanos y hermanas que me oyen? Es porque el diablo ha trabajado sigilosamente en el sistema religioso. Sí, amén. Por ejemplo, este mismo nombre que nombraba, ¿ah? El nombre de Jehová, lo metió sigilosamente. Así Lo es. metió, no, si estos son los protestantes, son los hermanos, son hermanos evangélicos. No, mi hermano. Ahí el diablo actuó tan astutamente, hermanos, que hasta el día de hoy hay gente, hay congregaciones que oran a ese nombre, que le cantan a ese nombre, que adoran ese nombre. Y ese nombre nunca ha sido conocido en los cielos. Amén. Hay un término tan claro en Filipenses, en el capítulo 2. Mira, léelo, Techi, por favor. Filipenses, ¿quieres esa Biblia mejor? Sí, tiene la letra más grande. En Filipenses, en el capítulo 2, termina después de la humillación y la exaltación del Señor Jesús, ¿ya? Aquí. No, esas son... Biblia. Sí, es que es una Biblia muy antigua, hija. Ya es muy antigua esta Biblia. Los escritos, entonces cuesta, de repente, claro, uno está acostumbrado a la que maneja Cada uno, habitualmente, claro. personal. Pero aquí está, mira. Vamos a leer el capítulo 2 y te voy a decir el verso, ¿ya? Vamos a leer el verso 9 y 10. Ahí Del está. capítulo 2, versos 9 y Ya. 10. Léelo. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Bendito sea Dios. Miren, mi hermano, ¿por qué quise que leyésemos esto? Porque dice que Él es el nombre por sobre todo nombre. Amén. Es decir, en los cielos, en el cielo No de Dios, existe otro. no existe otro nombre. Amén. Hermano, hasta los demonios se ríen cuando un individuo pronuncia el nombre de Jehová. Así es. Hay una secta religiosa que dicen que son testigos de ese nombre. Ujú. Y esa secta es una secta endemoniada. Amén. Sí, está llena de gente endemoniada. Sí, mi hermano, gente blasfema. Pero al nombre de Jesús, aún hasta los demonios se sujetan. Amén. Sí, Señor. Amén. Así es. Usted, tanto en ese nombre, estando en la verdad de Cristo, y usted en ese nombre sujeta, todo se sujeta, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque aquí dice claramente que Él es el nombre que es por sobre todo nombre. Amén. ¿Ya, mi hermano? Para que en este nombre
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en los cielos? Sabemos que están los ángeles, ¿no es cierto? Arcángeles, querubines, serafines, ¿no es cierto? Y en el sistema solar encontramos ángeles caídos, demonios y aún hasta el mismo Satanás, ¿no es cierto? Entonces dice, para que en ese nombre se doble toda rodilla en los cielos, lo que hay en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Eterno, el Señor. Él es Adonai. Él es Hashem Adonai, el Eterno Señor. Esto es extraordinario, mi amado hermano. Entonces, por eso cuando hay gente que le canta y allá en los cielos dirán, ¿qué hay alguien que se llama así aquí? ¿Ah? Lo digo como broma, ¿no es cierto? Hermanos. Y no somos solo Jesús tampoco. No, mi hermano. Porque muchas veces creen que somos solo Jesús por hablar tanto del... Claro. Es que este es el nombre revelado. Es que no hay otro. No hay otro, Amén. amado hermano. Entendamos claramente esto. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, es un ejemplo que hemos puesto. Y así hay tantas doctrinas fundamentales para el crecimiento espiritual de la iglesia, ¿ya? Y eso mucha gente lo desconoce porque quienes enseñan también lo desconocen. Sí, pues, amén. Porque no han sido negligentes en buscar. Mire, tengo mucho más que leer en la Escritura, pero la hora nos pilló, amado hermano. Así es. Pero bueno, sea bendito el nombre del Señor. Agradecemos al Señor el que podamos estar junto a ustedes. Sí. Matías, vamos a orar estos últimos minutos, vamos a darle gracias al Señor. No nombré a Matías. Matías nos colabora todas las noches en los controles. Que Dios lo bendiga, lo guarde. Amén, sí, Señor. Y a ustedes también, mis amados hermanos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra bendita. Bendito. Querido Padre Dios, gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús, nos acercamos a ustedes una vez más. Amén. En la confianza de hijos, sí, en esa absoluta seguridad que nuestra oración traspasa el universo, Señor, Amén, y llega al trono de su gracia. Qué extraordinario, Padre, el saber que nuestra voz en este preciso instante traspasa todo el universo y llega al trono de la gracia. Amén, Señor, está escrito por el salmista que el oído del Eterno se inclina para estar atento a la oración que se hace ahora en este lugar. Por eso lo bendigo y lo glorifico, Padre, porque usted jamás nos ha dejado huérfanos. Jamás usted, Señor, ha dejado de instruir por su Santo Espíritu a la luz de las Escrituras a su iglesia. Su iglesia, Señor, es una iglesia llena de sabiduría, llena de conocimiento, llena de inteligencia. Es una inteligencia espiritual, es un conocimiento que nos lleva más allá y que traspasa aún la imaginación de nuestra mente, Señor. Gracias, Padre. Reciba alabanza, reciba honor, reciba gloria. El nombre que es por sobre todo nombre. Y a ese nombre todo el ejército de los cielos en este preciso instante le tribute honra y gloria. Junto a nosotros, la iglesia, que estamos acá abajo, Señor, clamando que usted ya venga por nosotros. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos cada noche en el nombre bendito de Jesús. Señor, restaure la salud de mis hermanos. Amén. Oro por Patricio y ahí lo pongo delante de su presencia. Amén. Oro por Hugo, Señor, y lo pongo delante de su presencia. Oro por cada hermana, Señor, que está viviendo momentos difíciles. Allí en su presencia están, Señor. Haga con ellos conforme a su voluntad perfecta. No se haga como yo quiero, sino como usted quiere, Señor, porque su voluntad es perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Ya nos tenemos que ir. Techi, despídete ya de los hermanos. Que el Señor les bendiga, mi hermano, y yo, nunca dejo de decirles que ánimo, que Él ya viene. Sigamos perseverando, sigamos que esta fe cada día sea aumentada y ser cada día más obediente y tomarnos de su mano y no soltarnos jamás, que es por poco tiempo, queda un tiempo breve, así que ya viene el Señor por sus hijos. Sea fiel. Amén. Amén. La lealtad y la fidelidad
deben ser Y- principios Ir fundamentales de la mano. para que un hombre pueda caminar con el Sí, Señor. Amén. Caminarán dos juntos Ujú. si no estuviesen de acuerdo, dice. ¿No es cierto? Así dice el profeta menor. Amén. Así que, amados, caminemos juntos Amén. al Rey bendito. Bendito mi Nos vamos a Señor encontrar nuevamente mañana. Recuerden que Señor. estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Espero que este programa sea de utilidad espiritual para Amén. cada uno de Sí, ustedes, mi Señor. hermano. Amén. Que ustedes puedan fortalecerse, que ustedes puedan moverse a celo Así para es. escudriñar a la luz de las Escrituras lo que compartimos cada noche con ustedes. Bendito Dios. Un abrazo fraterno a toda la iglesia. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias y muy buenas noches. Amén. Como nosotros también. La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presentó su programa. Dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.